Buenos días. Estamos en nuestro curso de lectura y escritura especializada. Buenos días, Fernando. Buenos días, Valentina, Cristian Ledesma, Antonia, Cristian Romo, que se va sumando también. Vamos a leer nuestro objetivo y vamos a determinar qué es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? El objetivo de clase es sintetizan criterios que permiten orientar el valor de la información a partir de estrategias de manipulación en los medios de comunicación. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a observar una síntesis. ¿Para qué? Para poder observar ciertas estrategias de manipulación. ¿Ya? Ustedes saben que en nuestro curso, aparte de preparar escritura, ver, por ejemplo, parámetros para escribir un ensayo, parámetros para leer papers de investigación, también tenemos que ver cómo nos vamos a informar críticamente. Y eso es muy importante para qué, para validar la información, para también eh, formar comunidades de aprendizaje, y ese es nuestro objetivo de hoy, sintetizar algunos criterios que van en torno a determinar las estrategias de manipulación de los medios de comunicación, ¿ya? Los indicadores de esta clase aplican criterios para evaluar fuentes de información, sintetizan los criterios para determinar, para permitir orientar la validación de la información. Eso es, validación entonces y síntesis para poder, ¿qué cosa? Determinar críticamente qué es lo que estamos leyendo, cómo nos estamos informando y cuáles van a ser, por ejemplo, las consecuencias de esta información. Bien, vamos a observar un pequeño video que está acá como introducción y después nos vamos a adentrar en 5 primeras técnicas de manipulación de la información. Bien, pongamos mucha atención. Hola amigos, hoy os queremos enseñar cómo manipular un periódico o un informativo de televisión con unas cuantas reglas básicas. Aunque la manipulación de los medios no solo consiste en publicar la información obviando datos, mintiendo o simplemente no publicando lo que no interesa que se sepa. Otras formas se enseñan en las facultades de periodismo, por supuesto para evitarlas, aunque nuestros medios de comunicación las aplican tanto como un árbitro pita penalti en un Madrid-Barça. ¡Esto es España! ¡Ni para arriba ni para abajo! ¡Carajo! En fin, lo que intenta explicar mi compañero es que las técnicas de desinformación más corrientes son... Calla, que eres más seco para contar estas cosas de verdad, ¿eh? Ahora lo que pega es un buen top 4 de técnicas de desinformación. En el puesto número 4, las cortinas de humo. Esta sencilla pero efectiva técnica consiste en tapar una información importante con otra más sensacionalista, para que la gente no se fije en lo que realmente importa. Os ha pasado y lo sabéis. Puesto número 3, el encuadre. Mostrar solo la parte de información que interesa al medio en cuestión, obviando el resto. Lo vimos en los atentados de París, para los cuales se dedicaron varias semanas y bastantes especiales. Y que hasta sacaron a Ferreras de detrás de la mesa del Rojo Vivo, demostrando que puede salir de plató. Vamos a despedir el programa. Despídelo, Paco, venga. ¡Más periodismo! Sin embargo, los atentados, mucho más gordos, que ocurren en países no europeos, no tienen esta bola. Puesto número 2, el exceso de información. Consiste en la sobreampliación constante de las informaciones expuestas y reiteradas aplicadas a un medio durante un periodo de tiempo concreto, para conseguir, lograr o producir un efecto negativo sobre las personas que pretendan adquirir el conocimiento informativo que deriva de una noticia común. ¿Lo habéis entendido? Pues eso justo es lo que hace un exceso de información, que te da tantos datos que al final no pillas nada. Por último, pero no menos importante, puesto número 1, distracción y manipulación. Sí, no nos hemos roto la cabeza pensando en el nombre, la verdad, pero es que tampoco tiene mucho más que contar. Es el más cantoso. Básicamente consiste en que cuando un programa, normalmente en directo, llega a hablar de temas de los cuales no se quieren mencionar, simplemente se corta o se interrumpe la persona que está dando esa información comprometida. La música y los anuncios juegan un papel importante también en esta técnica de distracción. Y es una vergüenza que esta técnica se utilice en los medios actuales, más aún viviendo en una democracia. Por eso desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos.
Bueno, ahí está un pequeño video que habla sobre métodos de manipulación. Tenemos ahí 4. Entonces, la distracción y la manipulación, el exceso de información, el distraer a la población, ¿ya? Y también el tema del exceso de información, ¿ya? Recuerden que estas técnicas están sucediendo en este momento. Nosotros estamos viviendo una contingencia tal que muchas veces ya los medios de comunicación nos van a distraer, nos van a manipular también con noticias sensacionalistas, nos vemos enfrentados todos los días a exceso de información. ¿Para qué? Para distraer de los temas más importantes. Por ejemplo, los temas de salubridad, en contraposición, por ejemplo, a los temas de la farándula, a los temas, por ejemplo, de este intento de asesinato, por ejemplo, de este chico Calderón, que no es algo muy relevante finalmente si uno lo piensa, sino que son los medios los que los instalan como en sus pautas. ¿Para qué? Para distraer simplemente a la población de los temas más importantes que nos convocan últimamente. Por ejemplo, el tema de la Constitución está totalmente lejano a ser tema contingente, a pesar de que faltan muy pocos días para que las personas puedan decidir o no si es que se quieren dar una nueva constitución. Ese detalle es muy importante en esta contingencia. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar qué tan relevante es y qué tan relevante está instalada en los medios esta propuesta. Bien, vamos a revisar acá abajito. No nos vamos a quedar solamente con esos 4, sino que vamos a profundizar en 10 técnicas de manipulación de la información, ¿ya? Hoy día tenemos como actividad dialogar sobre cada una de estas estrategias de manipulación y ejemplificar a base de problemáticas contingentes. Bien, tenemos entonces acá una pequeña infografía que nosotros ya sabemos qué es lo que es. ¿Ya? Una infografía entonces es un medio donde se ejemplifican gráficamente y eh, se van graduando ya ciertos elementos. Por ejemplo, acá tenemos la distracción, la creación de problemas, el diferir una medida, gradualidad, ¿ya? Hablando sobre expectativas, lo emocional versus lo crítico, la ignorancia y mediocridad, lo estúpido, vulgar e inculto, reforzar y, por ejemplo, conocer a la audiencia. Ya, acá tenemos las 10 estrategias de manipulación. Las vamos a ir trabajando una por una y dando ejemplos. Vamos a la primera. Vamos a utilizar nuestra herramienta de Paint para que vayamos subrayando. Espérense un ratito. Ya, aquí tenemos con color azul. Bien, nos vamos a centrar entonces en esta que es la primera, que es la distracción. Dice, desviar la atención de las masas con cosas como el fútbol, la telerrealidad o noticias que parecen más importantes que las que de verdad lo son. Es una de las estrategias de manipulación masiva más antiguas que hay. Pan y circo. ¿Ya? Ahí tenemos una pequeña estrategia. ¿En qué se basa esta estrategia? Vamos a hacer una síntesis al ladito. En distraer, distraer y desviar la atención. Bien, eso es muy importante para determinar cuál es la legitimidad de los medios. Recuerden que nosotros tenemos que hacer un pensamiento crítico para evaluar la legitimidad de los medios de comunicación, masiva. Eso es lo que estamos haciendo en estas clases. Tenemos que evaluar en qué medida, por ejemplo, la distracción está presente en nuestros medios de comunicación. ¿Bien? 2. Problema, reacción, solución. Vamos al número 2 entonces. Se da cuando el poder y los gobiernos dejan de manera premeditada atender un problema. Nos hacen ver que la solución debe externalizarse y ellos mismos proponen el arreglo a este problema. Ellos mismos proponen entonces el arreglo.
que han creado. Empeorar a propósito un servicio público para justificar su privatización es una maniobra muy común. Bien, por ejemplo, esto pasa mucho en temas educativos. Cuando se instala esta idea de que pagando la educación es mucho más rentable, ya es mucho más de calidad, por ejemplo, este concepto de calidad que es bien polémico, se instala un problema, ¿ya? Y el mismo gobierno, por ejemplo, te pone la solución que es finalmente que las escuelas sean privadas en detrimento de las públicas. Y eso no siempre es real, ¿ya? Se hace una estrategia de distracción, ¿para qué? Para que se justifique, por ejemplo, la privatización de los medios y se empeore, por ejemplo, los servicios públicos, que ya están tan denostados en nuestro tiempo. Tenemos que evaluar cómo, por ejemplo, estas noticias van determinando nuestro modo de ser, nuestro modo de vida y nuestro pensamiento frente a algunas cosas. Por ejemplo, sobre lo mismo que les decía, el tema educativo, el tema de salud también, ahora que se ha visto demostrado que necesitamos, por ejemplo, una red pública de salud y que no solamente pagando la salud se hace la mejor inversión, ¿no? Entonces acá tenemos, vamos a sintetizar, ¿ya? Se propone un problema y se refiere a la solución, coma, escondiendo los intereses que hay detrás. ¿Ven? Ahí tenemos otra técnica de distracción, ya que se refiere y que está muy presente en nuestra vida cotidiana. Vamos al número 3, vamos a marcarlo acá. 3. Gradualidad. Vamos a aumentar un poquito acá para que lo podamos llamar. Aquí. No salió bien. Gradualidad. Dice, las subidas de impuestos, ¿ya? O la reducción de los derechos laborales se hacen poco a poco para que sean imperceptibles, para que cuando caigamos en cuenta ya sea tarde, ¿ya? Esta gradualidad tiene que ver con un proyecto, ¿ya? Un proyecto, por ejemplo, de manipular ciertos medios para que la gente pierda, por ejemplo, sus derechos. Vamos a poner acá pérdida de derechos, ¿ya? De tal modo que las personas pierdan su orientación. Pasa mucho, ¿ya? Y esto es verídico, que se cambia, por ejemplo, vamos a hablar de algo netamente lingüístico en este caso, cambia la concepción de trabajador por, comillas, colaborador, ¿ya? Ese cambio que ya está instalado pierde, por ejemplo, la concepción del trabajador, y eso también lleva a que gradualmente las personas pierdan el derecho de ser trabajadores y se convierten en una especie de colaborador, en una imagen, por ejemplo, que se ve difusa, que no se sabe, por ejemplo, si son socios, colaborador, dónde está, por ejemplo, el tema de sus derechos ahí, el derecho laboral, que se basa en la persona del trabajador y no en este colaborador que simplemente sirve para distraer a la población. Bien, vamos al número 4. Al número 4, aquí lo marqué. Dice, diferir. Consiste en tomar decisiones perjudiciales en el momento prometido que reportarán beneficios en el futuro. Beneficios que nunca llegarán para cuando ya estemos acostumbrados y no rechacemos la nueva y perjudicial situación generada. Muy bien, acá tenemos algo muy contingente que es el tema de la nueva normalidad, por ejemplo, o que hay que volver a abrir, por ejemplo, las escuelas, abrir los malls por el tema de la economía. ¿Será tan así? ¿Será que estos efectos, ya, el efecto de abrir, por ejemplo, estos lugares, tendrá un efecto positivo en la economía inmediatamente? ¿Lo veremos nosotros? ¿Ya? Eso es una técnica para extraer la información. ¿Ya? ¿Llegarán estos beneficios, por ejemplo, económicos? Eso no lo sabemos.
No lo sabemos, o no sabemos, por ejemplo, cuáles son los intereses que hay detrás, ¿ya? De abrir estos lugares y para qué. Por ejemplo, en la radio escuché una situación muy particular. Entonces, la pregunta que se hacía la periodista era la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué? Se los voy a poner acá. Vamos a ponerla con signo de interrogación. ¿Por qué abren los malls y no abren los parques? Simplemente es una pregunta. Y esa pregunta también habla de esto de diferir. ¿Por qué? Porque se pone la acentuación en la economía, pero ¿por qué no abren los parques? ¿No será que allí, por ejemplo, como dijo un médico la otra vez, ya en el parque se ve, es una instancia de distracción, es una instancia terapéutica también? Entonces ahí está el tema diferido. Está diferido, por ejemplo, el tema de la salud de las personas frente a la economía. Vamos al número 5. Dice infantilizar al público. Dice, en la televisión, la publicidad o campañas electorales se tiende a tratar al público de manera infantil y paternalista, con el objetivo de anular su pensamiento crítico y función. Bien, infantilizar a las personas. No darles, por ejemplo, vamos a poner acá, no dar la profundidad, no entregar la profundidad de los temas, ¿ya? Quitar y darle relevancia a los grupos minoritarios o a los menores de edad. ¿Ven? Ahí están ustedes también. Y por eso es muy importante que los medios no los infantilicen. Por ejemplo, con el tema de la nueva constitución, efectivamente fueron los jóvenes los que empezaron los movimientos. Jóvenes como ustedes, por ejemplo, que saltaron las vallas, que empezaron a protestar, que empezaron a dar, por ejemplo, cabida al pensamiento crítico en sus casas, ¿ya? Y de así empezó. ¿Por qué ustedes no pueden votar entonces? Simplemente porque se los infantiliza. Creen que no pueden tomar decisiones y sí pueden tomarlas en la medida que sean críticos, en la medida que se puedan informar bien, ¿ya? Y tengan, por ejemplo, en vista estas estrategias de distracción que estamos viendo. Bien, entonces vamos a recapitular. Vimos como estrategia 5 estrategias primeros iniciales que estamos viendo en esta clase, que tienen que ver con la distracción, desviar entonces la atención, ¿ya? Eh, Recuerden que tenemos que tener un pensamiento crítico, acá se nos marque también, para poder evaluar la legitimidad de estos medios de comunicación, y ese pensamiento crítico es el que estamos cultivando en esta clase, ¿ya? Problema, reacción, solución. ¿Ya? Se propone un problema entonces y no sabemos los intereses que hay detrás en la solución propuesta. Bien, gradualidad, entonces hay una gradualidad en cuanto a que nosotros no nos demos cuenta que los cambios son paulatinos. Y acá yo les puse como ejemplo este cambio en la concepción desde el trabajador que tiene una carga histórica a este colaborador que no se sabe qué figura es o cómo actúa, por ejemplo, dentro de una empresa. El número 4, diferir, poner, por ejemplo, un problema y cambiarlo por otro, ¿ya? Prometer, por ejemplo, unos beneficios que nunca llegarán o que no tienen una efectividad. Y aquí pusimos, por ejemplo, que abren los malls por el tema de la economía, ¿ya? Pero no abren los parques. ¿Por qué sucede eso? Porque se hace la promesa de que el consumo va a mejorar nuestra situación actual. Y sí, la puede mejorar de algún modo, pero se distrae la información, ¿ya? Con respecto a lo importante que es la salubridad, por ejemplo, resguardar a las personas, educar a las personas en esta pandemia. Y eso no se realiza, se pone atención en esto de la economía, en esto de la producción y el consumo, básicamente, mejor dicho, en el consumo, porque eso es lo que se basa en nuestra economía, y no se pone la acentuación en la salud de las personas,
No se pone la acentuación, por ejemplo, en cuáles van a ser las condiciones de regreso, ¿ya? Cómo nos podemos cuidar entre todos, porque eso puede ser factible. Hay políticas en otros países que tienen que ver con el cuidado y no, por ejemplo, con el castigo de no andar con la medida de higiene correspondiente, por ejemplo. Y cómo, la pregunta es cómo se va a pedir a las personas tener estas medidas si no se les educa primero, ¿ya? Ahí tenemos una estrategia de diferir la información y de infantilizar al público, ¿ya? No entregar la profundidad de los temas, ¿ya? Denostar a las personas, creer que las personas son niños que no son capaces de discernir la realidad, de discernir frente a un problema, de no, por ejemplo, no poder opinar sobre esto. Y eso es muy importante. A mí me llama la atención de que ustedes también tienen que reflexionar sobre esta medida impuesta, ya sobre esta estrategia de manipulación, porque ustedes también son capaces de poder hacer un pensamiento crítico, ya de poder tener una postura frente a las cosas, y por eso también existen estos cursos, para que ustedes puedan cultivar eso, y para que ustedes puedan también opinar y dar su juicio frente a ciertas cosas. Bien, estas son nuestras 5 primeras estrategias. Vamos a revisar en la clase de más ratito las cinco siguientes, ¿ya? Y también vamos a ver un video parecido que también nos propone ciertas cosas, ¿ya? Es importante también revisar estos videos porque no siempre son las 10, a veces son las 4 como salían acá, pero también nos otorgan datos muy interesantes para poder analizar los medios. En el caso del video, como los vimos, era más bien un análisis de un medio escrito, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ponen mucha más información que no es relevante, distraen con publicidades, por ejemplo, excesivamente grandes, eso pasa siempre en los medios escritos, o también en los medios digitales, por ejemplo, cuando ponen muchísima publicidad en movimiento mientras tú estás leyendo, entonces es bastante desagradable, y eso también es una técnica de manipulación de la información. ¿Ven? Aquí tenemos. Esta es nuestra síntesis y esta es nuestra propuesta de criterios. Son 10 criterios, como les decía anteriormente, para determinar en qué medida la información es manipulada. Ya pasamos desde las fake news, que vimos las semanas pasadas, ¿ya? Para determinar si la información era falsa, y ahora vamos a aumentar nuestro análisis con estas estrategias, ¿ya? Que son muy relevantes, pero ya no vamos a determinar si la noticia es falsa o no, ¿ya? Vamos a determinar en qué medida esta noticia, finalmente, las noticias propuestas, ¿ya? Distraen a la población de los temas más importantes. Es muy relevante que ustedes aprendan estas estrategias para poder tener un pensamiento crítico frente a los medios de comunicación. Bien, hasta acá vamos a llegar en esta sesión de la mañana. Vamos a continuar revisando las 5 más estrategias de manipulación y vamos a llegar a unas 10, también dando ejemplos y también revisando a través de estas la contingencia nacional de algún modo. ¿Ya? Vamos a dejar entonces de compartir y dejar de transmitir, ¿ya? Finalizar para, ¿cómo se llama? Para dejarle esta información a los chiquillos que no se pudieron conectar hoy día. Bien, nos vemos en un ratito más entonces. Chao, chao. Chao, Chao. chao, 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 Dylan. Chao, chiquillos. Nos vemos en un ratito más a las 11:30 entonces. Chao, chao. Bueno.